¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo aquí? Le escribe a Timoteo de cómo debe ser un obrero del Señor. En sus versículos, en el contexto, es a lo que se refiere. Pero llega aquí a este versículo 25 y dice la palabra del Señor que con mansedumbre, esto es humildad, corrija a los que se oponen acerca de la verdad del Evangelio, de la palabra de nuestro Dios. Por si quizás, sigue diciendo el texto, Dios les conceda que se arrepientan. Y ese arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio de dirección. Nosotros íbamos en el pecado, pero ya cuando nos arrepentimos cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos nuestra ruta que llevábamos. Nuestro fin era la muerte eterna, pero cuando nos arrepentimos, nos convertimos al Evangelio, el Señor nos rescata de ello. Por si quizás Dios les concede que se arrepientan, que cambien de mentalidad para conocer ¿qué? La verdad. La verdad es Jesucristo. Versículo 26 sigue diciendo, y escapen del lazo del diablo. Aquí esta palabra lazo es pagis en el griego, lazo, que es una trampa. Es lo que Satanás hace. Todo aquel que le sigue, le pone trampas y el hombre cae. Esta palabra lazo también significa truco, significa un plan o acción para engañar a una persona. Esto es lo que hace el diablo en contra de la humanidad, les tiende trampas, les tiende engaños, les hace ver el placer del pecado, pero fíjense bien, es bien astuto, sin demostrarles las consecuencias que hay en el mismo pecado. Solamente les hace ver el placer que se tiene en el pecado. Es muy sutil Satanás. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Aquí habla de todos aquellos que no conocen de la palabra, que no conocen el Evangelio, que no han nacido de nuevo, que no tienen esa nueva naturaleza en Cristo. Esto de estar cautivo viene del griego sobreo, con Z. El cautivo significa alguien prisionero, alguien que está prisionero, alguien que Satanás lo captura en esa trampa del pecado. Allí está esta persona, sea varón, mujer, joven, quien sea. Y todas estas personas, todos ellos están a voluntad de él. Esto es del mismo Satanás. Una persona esclava, amados hermanos, del pecado, ¿sabe qué? Solamente va a obedecer órdenes de su amo. Y en este caso, el amo de la persona, el que tiende lazos, el que tiende dentro de la sutileza, les hace ver que el pecado es un placer, el placer del pecado, es del mismo Satanás. Es también a su vez de la misma concupiscencia. Siempre lo hemos visto, ¿verdad? De nosotros existe la concupiscencia, esto es la tendencia a hacer siempre lo malo, y eso va a estar en todo momento, en todo tiempo en nosotros. Esa es la lucha que tenemos en hacer el bien y entre hacer el mal. En realidad, amados hermanos, cada uno de nosotros, antes de conocer la verdad del Evangelio, esto es Jesucristo mismo, vivíamos así, de esa manera, como vive el mundo, esclavos del pecado, engañados y engañando a otros acerca del pecado. Así vivíamos antes de conocerlo, hacíamos todo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, nos dimos cuenta hasta que salimos de ese error. Estábamos con una venda en los ojos, dice la palabra del Señor. Estábamos ciegos, cegados completamente de la verdad del Evangelio, porque no sabíamos, no escuchábamos la palabra de nuestro Dios. Pero ahora tenemos luz para ver. La luz del Evangelio ha llegado a nuestra vida, nos ha alumbrado, nos ha abierto los ojos
para conocer la verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, y salir de ese error. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios en el libro a los Romanos, carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 16. Empieza con una interrogante ahí, Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra del Señor así. Pregunta: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Yo le preguntaría a usted, bueno, ¿quién es su amo, el amo de usted? ¿Es Jesucristo? Porque si no es Jesucristo, pues es Satanás. Si usted es hijo de Dios, hija de Dios, nuestro amo es Jesucristo. Él es nuestro amo. Él nos ha comprado, nos ha lavado a precio de sangre. Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para que nosotros obtuviéramos vida, y vida en abundancia, dice la palabra de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Somos hijos de Dios, por lo tanto se nos ha dado esa nueva naturaleza en Dios. El viejo hombre no debe, amados hermanos, de dominar en nuestra vida. El viejo hombre, la vieja naturaleza está en nosotros, está en usted, ahorita en este momento. Pero esa vieja naturaleza no debe de dominar nuestras buenas acciones, nuestros buenos actos, la práctica del Evangelio precioso y tan hermoso, lo cual es Jesucristo mismo. Esa vieja naturaleza estaba viciada a hacer lo malo. Llegamos al Evangelio y nos encontramos con esto, de que todavía esa tendencia a hacer lo malo lo tenemos. Sin embargo, debemos de estar bien convencidos de que somos hijos de Dios y que ese es el proceso de santificación para nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esto le llamamos la santidad progresiva de nuestra vida. Todos los días, en todo momento, esa santidad debe existir. Hubo pecados, sin lugar a dudas, que caracterizaron su vida pasada. ¿Qué es lo que usted hacía en su vida pasada? ¿Cómo se comportaba usted? ¿Qué es lo que hablaba usted? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se expresaba? Hay pecados entonces que sí caracterizaron en su vida pasada, ya no como cristiano, ya no como hijo de Dios. No tenía conocimiento de Jesucristo, hacía lo que quería. Pero esos pecados de la vida pasada ya no debe usted permitir que estén presentes hoy en la nueva vida en Cristo, la cual le ha dado el Señor. Entonces, es muy importante, amados hermanos, poder considerar el estar sujetos a aquel que nos ha llamado con lazos de amor y de misericordia. Esto es Jesucristo. Estar sumisos a Él. Él es nuestro amo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. El apóstol Pedro habla acerca de los falsos maestros y acerca de su destrucción. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios allí en esta cita. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 19. Mientras la busca voy a darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad. Hablan de los falsos maestros. ¿Y son ellos mismos qué? Esclavos. Ahí tiene la palabra otra vez, esclavos de corrupción. ¿Sí? Esta palabra corrupción, bueno, significa ruina, significa perdición, significa destrucción. Cuando se expresa, por ejemplo, estás hecho una ruina, ¿a qué se referirá?
la persona cuando se expresa así, en decir, estás hecho una ruina, se refiere a una persona en un mal estado. Este es el fin de todo aquel que es esclavo del pecado, en esa esclavitud del pecado. Es ruina. Sigue diciendo la palabra del Señor, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hoy en este tiempo que vivimos, vemos mucho que hay personas ciegas queriendo guiar a otros ciegos. Esto es, que no tienen ningún conocimiento de Cristo, que no han ni sido salvos. Algunos falsos maestros queriendo guiar a las personas a la verdad del Evangelio, cuando ellos mismos no saben lo que es vivir en Cristo, cuando ellos mismos no son ni salvos, no sienten la seguridad de la salvación, no se santifican día con día, no se esfuerzan por vivir, agradar a Dios. Algunos son corruptos, a eso se refiere este versículo. Tienen otras cosas por prioridad en lugar de guiar con la palabra del Señor al rebaño. Es lo que se tiene que hacer, enseñarle al rebaño la palabra de Dios. En todo el mundo abundan este tipo de personas. Vamos a ver rápidamente qué nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 34 al 36. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 34 al 36. Dice así la palabra del Señor. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos diferenciar muy bien cuando alguien comete pecado sin que esté prefabricado, o sea, de manera accidental, y cuando el pecado es prefabricado, ¿sí?, para llevarse a cabo. Hay personas que cometen pecado de manera accidental, ¿sí?, no que lo fabriquen en su mente para cometerlo, no, sino se peca de manera accidental. Y hay otras personas que lo fabrican en su mente y lo llevan a cabo. Y esta expresión que nos muestra la palabra del Señor, todo aquel que hace pecado, ¿a qué se referirá? Es todo aquel que practica continuamente el pecado. Todo aquel que hace pecado, eso es, que practica continuamente el pecado y sabe que está mal y no quiere dejarlo. Es fabricado el pecado. Esclavo es del pecado. A eso se refiere. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, debemos esforzarnos cada día en tener la santidad que Dios quiere que tengamos, en no faltarle al Señor. Y si llegáramos a fallarle, dice la palabra del Señor que abogado tenemos con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo, que es la propiciación para nuestros pecados. Él nos limpia. Aunque debemos de tener muy en cuenta en nuestra vida que la gracia de nuestro Dios, el favor, el amor de nuestro Dios para con nosotros, no es una licencia para pecar, no es una licencia para faltarle a Dios, de ninguna manera. Alguno dirá, pues Dios es amor y me perdona, hago lo que quiero, ¿verdad? No es una licencia para pecar, el amor y la gracia de Dios. Porque un corazón redimido, verdaderamente alguien convertido al Evangelio, busca de manera continua
agradarle a aquel que lo ha redimido, esto es Jesucristo. Jesucristo le ha redimido a usted, le ha salvado a usted, usted es un hijo e hija de Dios. Por lo tanto, debemos de considerar esto. Ahora pues, ya no somos esclavos del pecado, pero sí somos esclavos de Cristo por amor. Él es nuestro amo. Cuando antes estábamos en manos de Satanás porque hacíamos lo que él quería que hiciéramos, ahora estamos en manos de Jesucristo y hacemos lo que él quiere que hagamos para la gloria de su nombre. Aleluya. Ahora bien, cuando se declara o se dice no puedo dejar el pecado, o sea, cualquier pecado que sea, esa persona lo que está diciendo es que es esclava del pecado. Le es muy difícil. ¿Se ha escuchado a ese tipo de personas? Es que este pecado no lo puedo dejar. Bueno, es esclava del pecado. Para eso apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para romper toda cadena del pecado, toda esclavitud del pecado. Jesucristo para eso vino, para deshacer las obras del diablo. Podemos en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿podemos dejar el pecado, sí o no? Sí podemos. No nos hagamos, no os hagáis, dice la Biblia. Sí podemos, siempre y cuando tengamos voluntad, siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto para que el Señor nos ayude a dejar el pecado y no ser esclavos mismos del pecado. ¿Qué hijo de Dios vive en el pecado? ¿Qué hijo de Dios vive en el pecado? O sea, que lo practique de manera habitual. Es algo imposible, amados hermanos, que pueda darse tal caso. No puede ser. Más bien diría que no es salvo todavía, no ha recibido la salvación que Jesucristo ofrece, no se esfuerza por vivir en santidad, es lo que yo diría. Vamos a ver lo que dice la carta del apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan capítulo 1, versículos 6 al 10. Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 al 10. Fíjense bien lo que dice aquí la palabra del Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿quién Él? ¿Con quién? Con Dios. ¿Sí? Si decimos tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, o sea, viviendo una vida en el pecado, es a lo que se refiere. ¿Qué dice la palabra? Mentimos, o sea, somos mentirosos y no practicamos la verdad. La verdad es la palabra, la verdad es Cristo. Aquí nos muestra la palabra del Señor que hay, falsos cristianos que aparentan ser cristianos pero no son genuinos. Existen falsos cristianos que a la verdad por fuera aparentan una cosa, pero por dentro ¿qué? Son otra. O sea que no practicaban la verdad que está en la palabra. Eso es a lo que se refiere el Señor. O sea, si nosotros decimos que estamos en comunión con Dios y estamos en tinieblas, estamos mintiendo. En los 3 primeros siglos del cristianismo, en nuestra era, el gnosticismo, ese pensamiento filosófico que dominaba en aquel entonces, y podría decir que puede dominar hoy en la actualidad también, ese tipo de pensamiento, que algunos piensan de este modo. Los gnósticos, ¿qué eran los gnósticos? ¿Cuál pensamiento tenían ellos en cuestión del cuerpo y de lo espiritual, las cosas espirituales? Los gnósticos pensaban que las acciones exteriores, esto es con mis miembros, con mi boca, con mi lengua, con mis oídos, con mis manos, mis pies, todo lo exterior, según ellos podían pecar, porque no se manchaba el alma al cometer tal acción, sino el cuerpo era para eso. Ellos pensaban, ese tipo de filosofía tenían ellos. Esto quiere decir que podían, según ellos, hacer lo que sea con sus cuerpos, lo que sea, cualquier tipo de pecado, y adorar a Dios con el alma.
usted después saliendo de aquí se echara un pulque allá en su casa y se pusiera bien hasta atrás. O se comprara un tequila. Es lo que ellos hacían. Todo lo exterior no importaba, lo que importa es lo interior, el alma. Y ellos pensaban que al cometer todo tipo de pecado no había problema. Ese era el tipo de pensamiento que tenían ellos. Estaban en un gravísimo error, que muchas de las veces, se llega a pensar, llegamos a pensar. No se puede llegar a cometer tal cosa. El estar viviendo en pecado y no arrepentirse y caminar en santidad con Dios, no se trata de eso, amados hermanos, de estar viviendo en el pecado y no arrepentirse y esforzarnos por vivir en santidad. La salvación puede estar en riesgo si es que alguna vez se fue salvo. Versículo 7, sigue diciendo el texto: pero si andamos en luz, como Él está en luz. ¿Quién está en luz? ¿Quién es la luz? Jesucristo, Dios mismo. Él es luz. Tenemos comunión unos con otros. Fíjense, mira aquí este principio. Cuando un creyente no puede tener comunión con los demás, ¿por qué será? Si usted no puede ver a su hermano o a su hermana, ¿por qué será? Es porque le falta comunión a usted con Dios. Por eso es, no tiene comunión con Dios, porque dice la palabra que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Porque la comunión que tenemos con los demás es el resultado de la comunión que tenemos con nuestro Padre, con nuestro Dios. Y sigue diciendo el texto, versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué es lo que hace? Nos limpia de todo pecado. Aleluya. Esto es la manera, amados hermanos, en que nosotros aceptemos que pecamos delante de Él. Si nosotros nunca aceptamos que pecamos delante de Dios, que no fallamos, que somos perfectos, entre comillas, nunca la sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado. Porque no estamos aceptando nuestros errores. Yo no estoy aceptando mi error, yo no estoy aceptando mi falta, mi pecado. Nunca, absolutamente, Jesucristo me puede limpiar de ese pecado, de esa falta. Siempre es necesario entonces tener un corazón sumiso a su voluntad, un corazón sincero y dispuesto a abandonar cualquier práctica del pecado, sea la que se llame. Aquí pudiéramos enumerar un sinfín de pecados. Cada uno de nosotros sabemos en qué le fallamos a Dios, en qué faltamos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué es lo que hace? Nos limpia de todo pecado. Eso es lo que hace Jesucristo, ponernos a cuentas con Él. Versículo 8, sigue diciendo la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, lo que ya había mencionado hace un momento, no tengo pecado, ok, nos engañamos ¿a quiénes? A nosotros mismos. No engañan al pastor, no engañan a su familia, a su hijo, a su hija, su esposo, su esposo, no, nos engañamos a quiénes, nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, al decir que caminamos en luz, no significa haber alcanzado la impecabilidad. Voy a repetirlo otra vez esto de nuevo. Al decir o al declarar que caminamos en luz, o sea, en Jesucristo, en Dios, no significa haber alcanzado la impecabilidad. Esto es que nunca pequemos, que nunca faltemos. Pecamos y faltamos accidentalmente, sí, no fabricados, eso es otra cosa. Sino
debemos de esforzarnos cada día por vivir como a Dios le agrada, con una conducta que nos conduzca siempre hacia esa limpieza espiritual, esa santidad progresiva. Yo puedo preguntar, bueno, ¿usted ya no le falta a Dios? ¿Usted ya no peca? ¿Ya no dice cosas que no debe decir? ¿Ya no, bueno, ese pensamiento siempre va a estar, ya no piensa lo que no debe de pensar? ¿Sí? ¿Sí comete todo eso? Sí cometemos muchas de las veces eso. Pero esa es la importancia de saberlo. La santidad progresiva a eso se refiere. Jesucristo nos limpia de todo pecado. Recordemos que esa falta o este pecado no debe de ser premeditado, porque dice la misma palabra en Hebreos que ya no hay más sacrificios, ya no hay más, sino solamente el de Jesucristo para los pecados. Pero el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Siempre la confesión de pecados de manera constante será el resultado de un verdadero hijo e hija de Dios. El confesar nuestros pecados, nuestras faltas, delante de aquel que puede perdonar nuestras faltas, delante de aquel que puede limpiarnos de toda maldad. Vayamos a otro texto, de favor abran sus Biblias en Efesios capítulo 1 versículo 13. Efesios capítulo 1 versículo 13. Fíjense lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Nos ha libertado de la esclavitud del pecado. De allí nos ha sacado el Señor. Nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, esto es Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir este texto? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. ¿A qué se refiere? Fíjense, en el antiguo tiempo se colocaba un sello en algún documento, sea alguna carta, algún documento importante, algún contrato, etcétera, etcétera, cualquier documento importante. Y de esa manera, sellado, el documento quedaba bajo la autoridad auténtica y oficial de la persona, cuya marca, quedara impresa en el sello. Es un sello que ponían a la carta, cualquier documento importante en el tiempo antiguo. ¿Qué era lo que se establecía a través del sello? Era seguridad, era autenticidad, era propiedad y autoridad. Es lo que se establecía, se sellaba ese documento. Entonces nosotros, como hijos de Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que le aceptamos a Él, creímos en Él, tenemos fe en Él. ¿En quién? En Jesucristo. El Espíritu Santo nos ha sellado, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, somos propiedad exclusivamente, ¿sabe de quién? De Dios. Ya no somos propiedad de Satanás. Hemos sido libres del pecado, libres de la esclavitud, y ahora el Espíritu Santo nos ha sellado con el sello divino en nuestro corazón, porque somos propiedad de Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hemos sido libres por el poder de Jesucristo.
En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo llega a la ciudad de Nazaret y llegó un sábado en la sinagoga y le dan el libro del profeta Isaías para que le dé lectura. Así lo muestra el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Vayamos allá a la lectura. Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Para aquellos que igual anotan sus lecturas. Y allí en la sinagoga de Nazaret, el Señor empieza a leer estos versículos de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar ¿qué? Libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y bueno, le dice esta lectura en presencia de ellos. Le dice, esta lectura se ha cumplido en presencia de ustedes, parafraseando el texto, ¿verdad? Que a continuación viene, dando a entender que Él era el Mesías prometido que había de venir a este mundo a salvar a la humanidad, a salvarlos a ellos, como el pueblo de Israel. La lectura que hace allí pues, nos encuentra en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Algunos teólogos dicen que no leyó el versículo completo, el versículo 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más lo leyó a la mitad, porque la otra mitad se cumple en su segunda venida, todos los acontecimientos postreros. Entonces lo dejó a la mitad nada más. Hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Jesucristo vino y se encarnó para dar salvación, para rescatar a los oprimidos, a los esclavos del pecado. Ese fue el propósito fundamental, dar salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Jesucristo, por lo tanto, es el único libertador que puede dar libertad de la esclavitud del pecado de manera definitiva. Hay algunas personas que prometen y dicen, ya voy a cambiar, ya voy a ser distinto. Sí, ¿cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Y ya vuelves a tomar las 2X Lager, la Bohemia, la Negra Modelo, la Negra Especial, a usar la cocaína, la droga, lo que sea, a volver a la esclavitud del pecado. ¿Nosotros podemos hacerlo? Sí, pero con la ayuda de Dios, no con mis propias fuerzas. Puedo dejar aquello, puedo dejar lo otro, no, con la ayuda y el poder que Dios nos da cuando nosotros nos disponemos, que Él tome el control completo de nuestra vida verdaderamente. Voy a pedirle que me acompañe a otra lectura en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Importantísimo también esta lectura que vamos a ver. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí esta de carne y sangre es comunión, compañerismo o asociación. La palabra griega koinoneo, con K. Por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él, ¿quién Él? Jesucristo, también participó ¿de qué? De lo mismo. ¿Sí? ¿De qué participó Jesucristo? ¿O a qué se refiere esta parte de la Escritura? Hebreos 2, capítulo 2, versículos 14 y 15. También participó de lo mismo. ¿De qué participó?
Vino a encarnarse, exactamente, ¿sí? Carne y sangre. Él también participó de esto. Vino a encarnarse. Ahí nos habla de la encarnación de Jesucristo. Fíjense, se hizo hombre, ¿para qué? Para traernos redención, para libertarnos de la esclavitud del pecado. Para eso vino Jesucristo. Y para destruir, esta palabra significa anular legalmente o reducir a la impotencia. Eso es lo que significa. No una destrucción definitiva, sino una anulación o una reducción a la impotencia. Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Termina diciendo el versículo 14. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte andaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre, o sea, esclavos del pecado. Fíjense que en el momento en que Adán y Eva pecaron, fallaron ante Dios, la muerte espiritual y física pasa de manera natural a todos los hombres y mujeres, toda la humanidad. Por ello es que todo hombre necesita de un salvador, toda mujer necesita de un libertador, quien la liberte, quien rompa con esas cadenas de esclavitud del pecado y les hagan ver la realidad a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Esto es lo que pasa cuando alguien se arrepiente. Así pues, Adán y Eva, cuando pecan, entran a la dispensación que le conocemos, la dispensación de la conciencia. Esta dispensación, ¿por qué se caracteriza? Porque ellos ya saben discernir entre el bien y el mal. Ya tienen conocimiento entre el bien y el mal. Ahora bien, en el Hijo de Dios, ¿podrá existir algún temor de la vida? ¿Qué cree usted? ¿Usted tiene miedo a morir? ¿Sí o no? Que ahorita salga de aquí, adiós. ¿Usted tendrá miedo a morir? Si su respuesta es sí, sí tengo miedo a morir, miren, puede existir algo que tenga pendiente por ahí, ¿sí? Que no se ha puesto a cuentas con Dios. Miren, cuando el Señor Jesucristo nos perdona, dice la palabra del Señor que Él nunca, jamás ya se acordará de su pecado. Nunca. ¿Sabe quién le recuerda su pecado? Satanás. Ay, tú muy santurrón, si eras esto. Ay, tú muy santurrona, si eras lo otro. Si ayer hiciste aquello, si hoy en la mañana viste aquello, qué santurrón. Ese tipo de acusaciones que Satanás hace, muchas de las veces a usted lo pueden mantener estáticos en el Evangelio. Ya no caminan. Porque Satanás ahí está. Ay, lo que hiciste el año pasado, hace 5 años, hace 10 años, lo que hiciste, ¿a poco hoy muy acá, muy hermano o muy hermana? Y ahí está Satanás acusando. Él es acusador. Pero siempre nos va a recordar el pasado, lo que hicimos, lo que éramos antes de conocer a Cristo. Hoy, aunque Satanás venga a recordarle su pasado, hoy lo que debemos de hacerle es recordarle a él su juicio que va a tener al final, y que usted no le va a acompañar, él se va a ir solito al lago de fuego y azufre. Es lo que debemos de hacer, nada de decirle, a ver, ok, yo era aquello, pero ahora ya soy salvo, ya soy hijo de Dios, ya me esfuerzo por agradar a mi amo, tú ya no eres mi amo, por lo tanto te recuerdo tu fin y
tu final es estar en el lago de fuego, de azufre, tú solito. Tú te vas a ir solito, yo me voy al reino que me tiene preparado mi amo, Jesucristo mismo. Voy pues a preparar moradas, lugares celestiales, para que donde yo esté, dice el Señor, vosotros también estéis. Ahí quiere el Señor que estemos. Satanás no. Entonces, ¿tiene miedo a la muerte, sí o no? Si hay algo pendiente por ahí que entregarle al Señor, podemos decir, no, es que no quiero morir. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué dijo eso? Porque estaba completamente seguro a dónde iba a ir después de muerte. Al reino celestial. Se acabaron las deudas aquí. Se acabaron las lágrimas, se acabó el llanto, se acabó el dolor, se acabó la enfermedad, se acabó hasta los gasolinazos que hay ahorita, todas las crisis, todo se acabó. Y nos vamos directamente donde no hay más llanto ni más dolor, donde no hay más tristeza. Ese es el reino preparado. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se acabó todo aquí, ya me voy con Cristo, ¿eh? Que es muchísimo mejor estar allá con Él. En un verdadero cristiano no debe existir el temor, amados hermanos, a la muerte, porque está completamente seguro en aquel que lo ha salvado. Hay una seguridad en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Vence a la muerte con su resurrección. Él resucitó al tercer día. Murió por nosotros, expiación de nuestros pecados, pero también resucitó. No se quedó en la tumba. Él vive y vive para siempre. Entonces nosotros tenemos esa esperanza en nuestro corazón, que así como nuestro Señor Jesucristo resucitó a los muertos, así también resucitará todos los que esperan en Él. Es allí la importancia de no servir al pecado, de no ser esclavos del pecado, porque el fin de ello, ¿qué es? Es muerte eterna, condenación eterna. Acompáñenme en una cita más, Romanos capítulo 6, versículos 17 al 19. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 19. Leo para ustedes, dice así la palabra del Señor. Pero gracias a Dios, que aunque erais en tiempo pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido en tiempo presente, de manera continua, de corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, la doctrina pura, bíblica, verdadera. Antes de conocer la verdad, amados hermanos, la cual es Jesucristo, estábamos amoldados a un ritmo de vida que el mundo ofrece, claro. Hacer esto, hacer lo otro, ir para allá, ir para acá, hacer lo que queríamos, ¿verdad? Con los amigos o amigas, con la comadre, con el compadre, con el primo, con quién sabe con quién. Estábamos amoldados a ese ritmo de vida, como lo ofrece el mundo, lleno de maldad. Pero cuando llegó la verdad de nuestras vidas y la creemos, esto hace que Dios, ¿sabe qué? Nos quite de aquel molde lleno de maldad y nos ponga en su molde, en el molde que Él tiene, de su verdad tan hermosa, para que a su vez conozcamos más su palabra. Y no solamente allí nos quedemos, sino la llevemos a la práctica como esclavos de Él que somos, de Jesucristo. Ahora Jesucristo es nuestro amo, Él nos manda. Así pues tenemos que amoldar, amados hermanos, nuestro carácter en su palabra. Es un molde muy distinto al molde de Dios, al molde que ofrece el mundo. El molde de Dios sagrado, la palabra de Dios, a lo que le dicen sus amigos, sus amistades, es muy distinto, hermanos, el molde. Por eso es que me quise detener un poco aquí, porque dice, pero gracias a Dios, que
que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma, y ahí está el molde, es la forma que Dios quiere darle a usted, que Dios quiere darme a mí, es aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados de todo corazón a Jesucristo. Versículo 18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así, fíjese el consejo que da el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, que así como para iniquidad, todo lo malo, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, esto es a Satanás, así ahora, ¿qué dice? Para santificación, presentad vuestros miembros, todo lo que somos, todo lo que tenemos, para servir a la justicia, esto es a Jesucristo mismo, el cual está en nosotros, el cual caminamos en Él. Hay algo que sucede en aquellos que cometen lo contrario a lo que Dios quiere que se haga, y esto es que nunca tal persona termina de saciarse. Es pecado tras pecado. Así es el pecado. Cuando se practica el pecado, la persona cae infinidad de veces ahí pecando, hace infinidad de cosas, pero no deja de hacerlo. Aunque le traiga ese pecado, malas cosas, no deja de hacerlo. Ahí está, pero hasta se muere en el pecado, ahí se muere. En primera, no puede por cuanto es esclava del pecado, es una esclavitud que tiene. No es salva de la esclavitud del pecado. Y también porque va aumentando cada vez más y más el deseo a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso se empieza con algún tipo de pecado. Un pecado que se cometa, siempre se termina cometiendo otros pecados más. Recordemos que un pecado atrae a otros más. Siempre va a ser así. Siempre, amados hermanos, un pecado que no confiese, que no confesemos delante del Señor y que no se deja de practicar, va a traer otros pecados más, a tal grado que la persona sienta otra vez que está esclava y atada al pecado. Tengamos mucho cuidado con esto. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 23. Es un texto muy conocido. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así: porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es una paga? Es un salario. ¿Qué es una paga? Algo que se merece la persona. ¿Qué es una paga? Un pago justo. ¿Qué es una